Los periodistas. Todo lo que sean ahorros son Bueno, buenos. señores, el espíritu mexicano nos gobierna. ¿No? La doctora de rojo de la pasión del mexicano por defender a su patria. Muy bien. El señor Rodoreda, Claudia, buenos días. Mediterráneo. Ya, ya. El doctor Arbizu de Guayavera. Y yo me puse una camisa que me regalaron hace muchos años en Huauchinango, que me quedaba bien, pero ahora ya me queda muy grande. Entonces Está voy a muy ver si la bonito. mando a arreglar, mano, porque ya bajé de peso, chiva. Y esto dicen que se debe usar así, con el botón cerrado, pero como que se ve medio naco, ¿verdad? Bueno, No, parecía que era cuello Mao, pero no. cuello Sí Mao, tiene no. cuello, Yo de sí Mao tiene cuello tengo, pequeño. por cierto, tengo tiempo de no ver a mi amigo Mao. Bueno, pues a ver, mientras se conectan los demás, que espero que se conecten. Michelle Goldberg es un analista corresponsal de New York Times en México. Publica una opinión el domingo 6 de abril preguntando, ¿Claudia Sheinbaum es la anti-Trump? Me parece interesante el concepto que define. Dice así, algunas líneas, no les voy a leer todo porque está muy largo. Sheinbaum, científica ambiental y judía laica. Creo que este asunto de judía laica pocas veces se menciona, ¿eh? Y me parece que dada la relación con la colonia judía y a nivel internacional, es muy interesante que diga que es judía laica, ¿eh? Es en muchos sentidos la antítesis de los líderes arrogantes que hacen que este momento de la política mundial resulte tan agobiante. No me refiero solo a Trump y Vladimir Putin, sino también a los nuevos tecnocaudillos de América Latina. Figuras como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, que combinan la política de extrema derecha con la actitud posmoderna de los trolls de foros de Internet, dice Michelle Goldberg. En todo el mundo, el humanismo liberal se tambalea mientras las fuerzas de la crueldad reaccionaria avanzan. Por eso, Sheinbaum, quien ha adoptado el lema de López Obrador, por el bien de todos, primeros los pobres, puede parecer una excepción luminosa al espíritu dominante de machismo autocrático. Me siento muy orgullosa de ella, me dijo la semana pasada en Ciudad de México Marta Lamas, profesora de antropología y destacada feminista mexicana, quien conoce a Sheinbaum desde hace años. Cita, ella es una luz en esta terrible situación a la que nos enfrentamos con Putin y Trump. El economista Luis de la Calle, ex negociador comercial mexicano, también da un punto de vista y dice, la verdadera prueba para ella no va a ser en economía y comercio, que son importantes, por supuesto. Veremos si Claudia Sheinbaum está realmente comprometida con los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Eso es lo que va a definir históricamente su presidencia, dice Luis de la Calle. El artículo lo pueden consultar ya en el portal de losperiodistas.com.mx y es una opinión de la corresponsal y columnista de New York Times en México. Me parece interesante. Es largo, no se los leo todo, pero ahí les dejo esas líneas. El pasado sábado 5 de abril, Ecuador y México cumplieron un año de relaciones rotas tras la invasión policial a la embajada mexicana en Quito, ordenada por el presidente Daniel Noboa para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, que enfrenta un nuevo juicio por corrupción. Se sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y el litigio sigue entre ambas naciones. Un año ya. La Organización de las Naciones Unidas inicia procedimiento contra desapariciones en México. Es la primera vez que se activa el protocolo en el mundo. En caso de que el delito siga fortaleciéndose, podría ser llevado de manera urgente ante la Asamblea General. El tema de las desapariciones forzadas en México llega a las Naciones Unidas. Los aranceles del señor Trump eliminaron más de 6 billones, con B de burro, billones de dólares en Wall Street,
en una derrota épica de 2 días después de conocerse los aranceles. La liquidación coronó la peor semana desde el 2020 a medida que aumentan los temores de una recesión en los Estados Unidos. California se rebela contra los aranceles de Trump, mientras crecen las protestas dentro y fuera de los Estados Unidos contra esas medidas. Gavin Newsom, gobernador de California, ha publicado un video en el que afirma que su estado no se quedará de brazos cruzados ante la guerra arancelaria de Trump. Mientras tanto, el sábado se registraron más de 1,200 manifestaciones organizadas por comunidades, por grupos civiles que recorren el país desde el sábado bajo el tema Saca tus manos, refiriéndose a Trump, de los temas de los aranceles y la economía. Este domingo 6 reapareció el Papa Francisco en la audiencia y en el Vaticano y da las gracias, llegó y se fue en silla de ruedas con un semblante bastante mejor a lo que se le había visto. Los periodistas no lo sabían, no estaban preparados para esto y fue, digamos que la noticia que corrió como reguero de pólvora. El Papa reapareció y habló. Yo creo que es algo que nos debe estimular. En la aldea, paro total de policías deja sin seguridad a Teciutlán. Se inició el paro indefinido en protesta por la falta de pagos, prestaciones incumplidas, maltrato laboral y ausencia de seguro médico. Así trabajaban o trabajan o quieren que trabajen los policías en Teciutlán. Por primera vez no habrá examen presencial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para esta jornada de admisión del 2025. No habrá examen presencial. El proceso será en línea. El inicio de clases será en agosto. Y nosotros ofrecimos el miércoles pasado una entrevista que también está colgada en el portal de losperiodistas.com.mx con 4 jóvenes estudiantes voceros de sus facultades de ciencias políticas, de psicología y de economía que opinan sobre lo que pasa, sobre lo que sucedió, por qué sucedió, cómo se organizaron, cómo trataron de infiltrarlos, rechazaron que los manipulen y están dispuestos a que si no se cumplen los acuerdos, volverán al paro de labores estudiantiles. Me asombró la denuncia que hace la chica de psicología sobre el acoso sexual a los estudiantes. Es un tema bastante delicado. Y en fin, Miguel Bosé estará en la Feria de Puebla, en el Palenque, con su gira importante, lo cual pues yo creo que a muchos poblanos les cae bastante bien. La prohibición de los vapeadores está impulsando al mercado negro y es un golpe millonario contra el fisco. Hasta el momento se calcula, según el análisis de Colegio de México, en 26,000 millones de pesos anuales el daño de evasión por el contrabando de los vapeadores. Ya se unió el doctor José Ojeda, que tiene su bandera de México, su bandera de Canadá y curiosamente no tiene su bandera de Estados Unidos. Pues no, no la tiene, no, tiene la de México y la de Canadá. El Tratado de Libre Comercio, pero no está en Estados Unidos. Bueno, ¿quién arranca? Te veo caras, doctor Arbezú. Bueno, varias cosas. Es curioso el artículo este de Michelle Colbert. Muy bueno, Y muy sobre bueno. todo está interesante. Lo curioso es que meta como gente de derecha a Bukele y a Milei, ¿no? Por la exposición. Ujú, Bukele siempre fue de izquierda, o sea, llegó por el socialismo a El Salvador. Sin ujú. embargo, ha sido, Hermana digamos, Nidia. muy autoritario en sus decisiones, ¿no? Y la manera como se ha aliado con Trump para el problema este de los presos, ¿no? Este, Marta Lamas, pues es una persona bastante conocida. Ella apoyaba aquel movimiento que a lo mejor conocieron alguna vez de Católicas por el Derecho a Decidir. Por supuesto, Exactamente, hizo unos folletos, hizo unos libritos, claro, sí. entonces, es interesante porque a mí me parece que el artículo de Colbert va un poquito más en el sentido
de la agenda woke, ¿no? Creo que es como lo está planteando, y eso me parece particularmente interesante, ¿no? El, el, eh, el caso de Ecuador, pues que es el segundo punto que planteas, fíjate que sí, sí, yo lo he insistido mucho. Yo creo que ninguno de los alumnos, ni siquiera de los primeros semestres de Relaciones Internacionales de la Universidad, de la UPE, pero tampoco mis alumnos que tenían en la UNAM, se hubieran aventado jamás a invadir una embajada, ¿no? Y lo que hemos dicho, o sea, ¿cómo es posible que las universidades, que es lo que a mí me atrae mucho, no protestemos contra los profesionistas egresados de nuestras aulas que cometen errores verdaderamente garrafales, ¿no? O sea, el presidente de Ecuador es egresado de Columbia, Harvard y Georgetown, o sea, nada más, ¿no? O sea, ¿cómo es posible si cuando te gradúas juras que te vas a comportar de cierta manera y si no que te lo demanden? Las universidades no hacemos nada cuando vemos este tipo de actitudes, ¿no? De franco de desconocimiento, además, simplemente de las redes internacionales. El problema de Ecuador está muy grande, viene ya la segunda vuelta de las elecciones y vamos a ver el resultado. Me parece difícil que vuelva a recuperarse el presidente en las elecciones, pero bueno, está en juego y es el momento, ¿no? Eh, esta parte de las protestas, fíjate que ahorita comentaste 1.200 manifestaciones, yo estaba viendo Deutsche Welle y hablaba de 1.400, y bueno, 200 más, 200 menos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero es un montón de gente que está organizándose precisamente por todos los problemas que está generando. Y el Y lo que, gobernador de California frontal en contra. sí, claro, pero ¿sabes qué me sorprende? Que es puro póker abierto y todavía no sueltan todas las cartas. O sea, ya están actuando antes de que realmente se apliquen las cosas. Nos damos cuenta, todo lo que ha pasado, ha sido más, lo comentábamos desde el principio, posturas, bravatas, ideas de Trump para ver los juegos de los demás y presionar, y en función de las reacciones, pues se va acomodando, ¿no? Eso me parece una agenda muy, muy interesante. Yo sigo pensando que el problema no es solamente los aranceles, y lo pienso por lo que también hemos insistido tanto de que la economía norteamericana, la mitad, tiene que ver con aspectos de guerra. Entonces me parece que a lo mejor está más cercano. Ayer hubo una cosa impresionante. El ejército israelí atacó un convoy donde iban varias ambulancias en Hamas, y el pretexto era que sabían que había terroristas en las ambulancias. La noticia fue tan exagerada, o sea, el ataque, que apareció incluso en la televisión israelí, que normalmente no comenta nada de esto. Y esto es muy, muy interesante. O sea, el juego de Trump no creo que sean solamente los aranceles. Creo que está jugando con tres pistas ahí alrededor, y el recurso en dinero me parece que es eh, eh, mucho más importante lo que mueve a la economía norteamericana y sobre todo el internacional ahorita, el aspecto de aspectos de guerra, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con todo el armamento que tienen los países más poderosos de la Tierra? No sé cuáles son, digamos, los grandes recursos que mueven y que es interesante, me parece, analizar. Obviamente la parte económica, obviamente la parte militar, obviamente la parte poblacional. Y si solamente vemos esos tres elementos, pues el coctelito está muy, muy, muy complejo para mi gusto, ¿no? Me gustó mucho la entrevista con los muchachos y precisamente lo que habíamos comentado siempre, ¿no? Que no son nada tontos, ¿no? O sea, saben sus necesidades, están planteando sus demandas concretas, ¿no? Y es claro también que se dan cuenta, como pasó hace 4 años, que los querían penetrar y participar en varias cosas, ¿no? Y yo quisiera nada más terminar con otro punto bueno, aparte de Miguel Bosé, también viene Chicago a Puebla, entonces a los que les gusta la música, viene la gira de la banda Chicago, pero la otra cosa es que el 4 de abril fue el Día Internacional del Agua, y en Tlaxcala, la presidenta Sheinbaum
vino precisamente a dar el banderazo del Plan Hídrico Nacional, donde el primer punto es el saneamiento del río Atoyac, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante y solamente quisiera cerrar con un punto. Al final de toda la ceremonia, en la que elogió a la gobernadora de Tlaxcala, que ya había platicaba mucho que el problema de las cuencas acuíferas había sido también las faltas de plantas de tratamiento, y lo curioso de esto, o que se habían dejado, por ejemplo, a los municipios que no tenían recursos, planteó varios de los problemas. Creo que la cosa va en serio. Y la verdad de las cosas es que si logran hacer desaparecer el aroma de la ciudad después de las 6 de la tarde en varias zonas, creo que aquí sí van a poder convencer a mucha gente, por lo menos en esta zona. Pero el punto que me sorprendió más es que hasta el final se dio cuenta que estaba el gobernador de Puebla. Entonces se disculpó para llegar a saludarlo, ¿no? Al final se dijo, "Ay, también está aquí el señor", y lo saludó, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, sería mi parte para, para empezar, compañeros, buenos días. A continuación, una reflexión de don José Una nomás. Rodoreda. Oye, este asunto que se está presentando en Estados Unidos llama mucho la atención, ¿no? O sea, el daño a la economía que se está causando y el daño a la economía americana también. O sea, Por supuesto. no es, o sea, el daño a toda la economía. Lo que yo en lo personal todavía no entiendo, ¿por qué sigue el señor presidente de Estados Unidos en su postura de vamos a meter esto, vamos a meter aranceles, vamos a meter esto y vamos a poner, etcétera, etcétera, cuando está viendo, por un lado, de los países externos, los países del mundo que están protestando, o sea, son China, las cosas China, por absurdas. ejemplo, ¿no? Que lanzó. Sí, no, bueno, ya China, pero China ya respondió con peor todavía, porque está poniendo Sí, 35% sí, de 34, impuesto de arancel. 34, ¿no? Bueno, 34, 35 ya no hay mucha diferencia, ¿no? No me acordaba yo exactamente si es 34, 35. Pero sí es increíble y además lo interesante que se está dando es la organización que se está dando dentro de Estados Unidos. Ahí los analistas podrán hacer un mejor análisis que lo que yo estoy diciendo, porque yo no recuerdo que en Estados Unidos se hayan dado tantas manifestaciones por un mismo punto y organizadas en tantas ciudades distintas. Eso me llamó mucho la atención, puedo estar equivocado, no tengo una gran memoria ni tengo expedientes, pero no recuerdo que se haya visto una cosa de esas. O sea, el problema ya con estas manifestaciones se le está revirtiendo muy fuertemente ahí. Y la razón es muy sencilla, está aumentando precios y la gente pues no está de acuerdo, ¿no? Los mismos americanos no están de acuerdo Hay otra con estos razón aumentos de más, precios. José Manuel. Dígamelo usted, Eso señor. no lo metí en el resumen, pero el turismo, están registrándose cancelaciones de grupos organizados para turismo en los Estados Unidos. Eso les pega también mucho. Exactamente, y además para el turismo es el costo del dólar, que Claro. también ha ido para arriba, o Claro. sea, para el turismo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es cuántas ciudades en tantos estados están haciendo manifestaciones organizadas, o sea, hay grupo ya, y hay una persona que está dirigiendo o un grupo de personas están dirigiendo todas esas manifestaciones que no se habían visto en Estados Unidos, por lo menos que yo tenga recuerdo. Aquí me dirán y me corregirán si es que estoy equivocado. Pero eso es interesante porque hay una cierta clase de la sociedad americana que puede ser un buen problemita que se le presenta a este señor. Entonces sí quería yo un poco resaltar eso de las manifestaciones que se dieron, o sea, y a ver cuánto más sale para las siguientes, ¿no? Y la pérdida en bolsa, que es la otra cosa que también. 6,000 millones. Exactamente. Billones.
O sea, ya eso está afectando no nomás a la bolsa de Estados Unidos, sino está afectando a las bolsas mundiales. ¿Por qué? Porque muchos grupos o paquetes que hacen para inversión ya no van directamente a una sola empresa, sino van a fondos que las propias casas de bolsa organizan, donde meten varias empresas para ir nivelando, ¿no? Entonces, sí está afectando fuertemente este asunto y la verdad, si nos sigue llevando así, no sé cómo vamos a salir todos, ¿eh? Porque esto ya está jalando a todos. Y aunque China diga que va a ser el salvador de todo este problema, yo lo veo muy difícil. Sí. No quieres comentar nada sobre lo que se escribe Michelle Goldberg. Claudia Sheinbaum es No, la no, anti-Trump. no lo he leído, Jesús Manuel. O Sí. sea que no, Tienes no. exactamente 10 minutos para leerlo. Puedes consultarlo mientras hablan los demás y regresamos a que nos des ¿Me unos queda como minutos. tarea? Sí, 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 sí. Espérate, doy los buenos días a don Humberto Aguilar Coronado. No puse en la agenda de hoy, en el resumen, el tema del PAN, porque no sabía yo si iba a estar Beto. Pero ya que está Beto, sumo el tema del PAN, la división que se registró para buscar a los candidatos a presidir el comité directivo estatal, no se ha terminado, se ha ahondado. Y vienen las denuncias por malversación de fondos, por privilegios, por influyentismo de la presidenta en favor de parte de sus familiares, el tema de la fumigación y la cantidad de dimes y diretes que se están dando. Entonces, este es un asunto que le compete, por supuesto, a los panistas, a la gente que milita. Pero como don Humberto es nuestra ficha ahí en el escenario, dije yo, ¿le hablo a Fraile o le hablo a Beto? Sí, no te A ver preocupes. quién. Si Una tienes disculpa, algún comentario de eso, al rato lo sueltas, por favor. Doctora, perfecto. Una eh, disculpa nada más porque la Fórmula 1 fue a las 12 de la noche. no, ¿y eso qué? Ganó Max Verstappen, cosa que no me gustó, no me gustó. Yo estaba con McLaren, creo que ya es tiempo de que McLaren suba, pero la verdad es que corrió bien, estuvo interesante. Pero Muy los últimos interesante. lugares y en la calificación de constructores, McLaren sigue arriba. Muy bien. ¿Cómo Oigan, quedó sobre este tema quiero hacer un comentario. Yo sé que llegué al final me espero. El Fórmula bueno, 1 fue a No, la no, yo, no. 1 de la mañana, hombre, tampoco es que, pero bueno. No, no, Doctora bueno, Ramón. pero es que no de la la Fórmula edad 1, también sobre el tema cuenta. Trump. Perdón. Doctora, por favor. Bueno, a mí me parece muy interesante este artículo que mencionas de Michelle Colbert, por lo que hay un punto que yo no había considerado. Digo, siempre decimos que las transferencias de recursos es lo que ha hecho que pues el morenismo tenga una alta aceptación. Pero aquí habla de algo que me parece interesante y que en ese sentido la oposición tendría que estar tomando en cuenta y que tiene que ver con la dignidad, ¿sí? Es cierto, nosotros hablamos de que las transferencias, pues ciertamente para llevarlas a cabo incluso se ha recurrido al gasto deficitario, a recortes en algunos rubros del gobierno, pero ahí señala que en este sentido, si bien es una medida política excelente, el dinero en los bolsillos de la gente, y cito textual, es más tangible, pero también era una cuestión de dignidad, el papel que desempeñan las personas, sobre todo de la tercera edad, en México. Y entonces, ¿por qué razón? Porque cada 4 adultos mexicanos había recibido ayuda del gobierno, pero ese apoyo beneficiaba a sus familiares, de modo que el 48% de las personas que acudieron a las urnas el año pasado dijeron que habían recibido dinero del Sí, gobierno. eso Y está en el artículo de Goldberg. así es, y me parece que es muy, muy interesante porque toca una de las cuestiones más sensibles. Nosotros lo vemos como, pues les están dando dinero. No, pero ellos también lo ven como
papel que juegan las personas dentro de la familia y dentro de la sociedad, y que tiene que ver con esto que me parece que es un tema muy presente en cada uno de nosotros, por lo que yo he escuchado en los programas, es decir, la dignidad de la persona y cómo este dinero viene a redignificar a la persona, pero el rol también que juega en la familia, ¿no? Claro, esto no contempla para las personas que lo reciben, pues todo lo que nosotros sí tomamos en consideración, como es el gasto deficitario, como es que esto ha afectado otros rubros, ¿sí? Y me parece que esto es algo importante. Y con respecto a Trump, sí me ha llamado la atención la forma en que Claudia Sheinbaum ha tratado de manejar los problemas. Y en ese sentido hay que reconocer que eh, independientemente de muchas cosas, el hecho de que el mismo Trump la reconozca, el hecho de que trate con, no solamente con hombres, ¿no? Sino con hombres que tienen una concepción muy machista y que haya un cierto reconocimiento por parte de ella. Leía también en el artículo que pues Bukele le pregunta, ¿no? Al chat, a inteligencia artificial, a Grok, que quién es el líder más popular y le contesta que Sheinbaum, ¿no? Entonces, me parece que esos elementos son cuestiones que nosotros también tendríamos que procesar, ¿sí? Porque si bien Trump no le aplicó los aranceles a Canadá, bueno, me parece que la postura de México y Canadá es muy diferente, ¿no? Aquellos son más confrontativos y Sheinbaum ha optado más por la negociación, por pues abrir el diálogo con ellos. Además, interesante porque abre el diálogo con Trump, claro, nos está presionando, pero yo quisiera ver ese diálogo también con los diversos actores políticos en México, ¿no? Yo creo que saldríamos ganando todos por el momento. Bien. Doctor Ojeda. ¿Aló? Bueno, estaba terminando de leer la Ah, tarea que nos pones a no, hacer. si quieres, regresamos con otro compañero, no, tómate tu tiempo, Ya con tómate lo tu que tiempo, estaba, digo, ya se fue Humberto, pero tómate este, tu tiempo o mientras hablamos de toros. bueno, Toros está perfecto. Mientras termino de leer el artículo que nos acabas de poner a leer. A ver, doctor Arbesú, toros, regresó Talavante, ¿no? No, ¿Quién no regresó? tienes volumen. Hablemos de toros entonces, ¿no? Está mejor, ¿no? Eh, De Ya la estoy, Fórmula 1, no, Fórmula 1 es para ricos, para poderosos, para gente que... no, Sí, no, nosotros somos pobres. nosotros también. Nosotros somos pobres. El 27 de mayo, en las ventas, hay que estar presente, doctor. Tú tienes la conexión de televisión que tiene Claro, sí, ok, ok, claro. ok, ok. Morante sublima la torería y corta dos orejas en su regreso a Madrid. ¿Te la pongo? Sí, por favor, por favor, por favor. Yo pensé que Beto iba a estar en esta corrida, man. Morante sublima la torería y corta dos orejas en su regreso a la Comunidad de Madrid. Javier Blanco toma la alternativa en Moral Zarzal. Sorprende con su serenidad y pasajes de buen gusto, pero falla con la espada. Y hay que recordar que la fiesta de los toros es de matadores de toros, no de Sí. falladores de la suerte principal. De padrino Morante, de testigo Talavante, corta tres orejas, el mejor lote de una buena corrida de Domingo Hernández. Bueno, que por Yo cierto, lo que siento es que ahí está Morante, todos estos... está gordo Morante, ¿eh? Ese es el orgullo que le está creciendo. No, fíjate que No, no hay a mí video. lo que me ha gustado es que toda esta discusión y por lo que se ha planteado en torno a a la fiesta, que tiene muchos puntos para discutir, etcétera, me parece que una de las grandes ventajas que ha traído es que ha hecho que las corridas tengan que ser cada vez de mejor calidad. Es decir, también es cierto que al menos aquí en México, durante mucho tiempo, sobre todo me acuerdo, por ejemplo, de las despedidas eternas de Eloy, como que dices, van perdiendo sentido
Y la verdad tiene mucha razón los detractores de la fiesta cuando señalan que hay veces en que no hay razón para hacer sufrir un animal como se ve muchas veces, ¿no? Lo que hemos comentado también, lo que pasa es que el reglamento no lo permite. Si se aplicara el reglamento, las corridas serían de forma distinta y de mucho mayor calidad. Y lo que me gusta particularmente con Morante es eso, creo que se está rescatando una calidad que creo que le hacía falta a la Con fiesta. Morante, con Talavante, con Rocarrey, ¿no? Sí, y sobre todo que a partir de la pandemia, yo la verdad la veía muy difícil. ¿No sé si te acuerdas de estas conferencias que nos invitaste ahí en tu restaurante que se hizo sobre los toros, que hablemos de toros? Uno de los problemas Toros que hablados, comentaba, ¿te acuerdas? los toros hablados, sí. Qué interesantes. Y lo que planteaba sobre todo el matador poblano era eso, ¿no? Que tenía que estar trabajando ahorita en un rancho con caballos porque pues no había cómo trabajar y tenía mucho tiempo ya sin, después de haber sido un magnífico novillero, no poder saltar, ¿no? Entonces me da la impresión de que los que han logrado sobrepasar esto están haciendo de la fiesta otra vez algo más serio y que espero que se vuelva a conocer y a gustar, ¿no? Y a entender sobre todo, ¿no? Está bien. Ahora sí, doctor Ojeda, doctor Listo, Ojeda, vamos a entrarle ¿ya entonces. leíste? Porque Sí, digo, ya lo leí. hay un cursito que se llama Lectura Veloz. Si quieres, te lo mando para que. Ya, Qué la mal. verdad que no lo he leído, sino fue a través de esto que ya comentó la doctora Claudia, que me llamó la atención, y esto que ha comentado José Manuel. Eh, Me parece muy interesante, pues, este artículo. Me parece que eh, Michelle Goldberg me hace una, o más bien recupera la historia de Claudia Sheinbaum. Eso me parece interesantísimo y la pone en un contraste con Trump. Pero es interesante porque recupera lo que pareciera que nunca ha logrado recuperar la oposición en México, la oposición al régimen actual, la oposición a Andrés Manuel López Obrador en su momento, y ahora que no le encontraron la cuadratura al círculo a Andrés Manuel, y ahora parece que llegó Claudia Sheinbaum en un 2.0. Cuando López Obrador estaba medio caminando, medio andando, pues Claudia está precisamente en esa analogía de ese segundo piso. Pareciera Ujú. el artículo cualquier cosa, pero la manera en cómo recupera muchos de los momentos, sí, es como puedes entender lo que ha pasado en México. En México, en la parte electoral, no es que haya llegado un tsunami de la nada, como en su momento se hablaba o se decía, sino aquí lo interesante es cada cosa que recupera, que ha pasado. Por ejemplo, eh, entender a Claudia Sheinbaum no solamente es entenderla como una mujer, y aquí lo vimos y lo analizamos a veces de manera aislada, a veces provocado por Jesús Manuel, pero estamos hablando de que es una judía, que representa a los judíos en el mundo, ¿sí? O sea, parece pues cualquier cosa. O incluso nosotros, bueno, al menos yo, pero pareciera que nosotros como católicos también subestimamos lo que representa esto que está ahí presente en Claudia Sheinbaum. Porque incluso llegaba el momento hasta nos burlábamos de ciertas cosas, de que si el Papa y de que si Xóchitl y que cómo generábamos hasta ciertas burlas respecto a lo que representaba Claudia. Pero no solo eso, sino la manera en cómo también es una persona, cómo se hizo, en dónde se hizo, pues nada más y nada menos que en Berkeley, ¿no? Ahí hizo su doctorado, que además
fue parte fundamental de los trabajos de un premio Nobel, que también ya se nos olvidó y que no llegó por casualidad a tocar la puerta de Andrés Manuel para que le diera trabajo, sino al revés. Andrés Manuel llegó, le tocó la puerta de una científica en la UNAM. Es decir, a mí me parece interesante cómo recupera este artículo estos elementos los pone en una perspectiva, en un plano, en un mismo plano, de mientras Claudia hacía esto, ¿qué hacía Trump? ¿Dónde se formaba Trump? ¿Y qué estaba Oye, haciendo? ¿De dónde? y un detallito que lo publica The New York Times. Exacto, a eso voy. No es el Eh, Universal, no no, es Milenio, no, sí, no es Loret. Fíjate. pero sí, sí. Pero a mí lo que me interesa, hay cosas interesantísimas, por ejemplo, donde habla de que, eh, la política que está haciendo es una política de Andrés Manuel y ahora de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de la lógica política, por eso tenemos también al experto en economía, José Manuel. Estamos hablando de política, es decir, cómo está haciendo política, ¿sí? Él pone una política excelente, ¿sí? Y empieza bueno, analiza, por ejemplo, de por qué la percepción de los mexicanos. Y utiliza una palabra interesante, ¿sí? Cómo regresarle la dignidad a los mexicanos. Que eso es precisamente lo que han logrado permear, ¿sí? Desde este imaginario colectivo eh, en los ciudadanos de a pie, cómo han tratado, o cómo han comunicado, cómo han generado una narrativa efectiva de que los mexicanos, ¿sí? Habían perdido su dignidad. Eso me parece que, por eso a mí me llama mucho la atención, porque son elementos eh, que los unen para precisamente que tenga sentido lo que están poniendo el New York Times, ¿no? O sea, si no, podría ser cualquier artículo en cualquier momento. Entonces, pero quiero, bueno, también recuperar lo que decía la doctora Claudia. En el contexto internacional, 60 países el año pasado tuvieron elecciones. Sí, El tema de las mujeres cayó, cayó, pero cayó. pero en Eso es México lo que no, dice el el artículo. artículo, que pese a que en algunas partes cayó, bueno, en la mayoría de donde En la hubo mayoría elecciones, cayó, en México no. en México no, sí, pero eso me parece interesante y también vuelve a recuperar el origen de Claudia, es decir, quien llegó a romper el paradigma, quien llegó a romper o a ser disruptivo es Andrés Manuel, pero no solamente Andrés Manuel, sino la presidenta en esta lógica de su formación. Por eso, es decir, si analizamos qué hubiera pasado estamos haciendo eh, castillos en el aire, ¿verdad? O imaginarios. Si hubiera llegado, ¿qué hubiera pasado con Ebrard? ¿Qué hubiera pasado con Monreal? ¿Hubiera pasado con el mismo Adán Augusto? Es decir, cómo estuvieran viviendo esta crisis que se está generando en el contexto mundial y en este contexto, pues pareciera que eran políticos que iban a utilizar las mismas fórmulas, ¿sí? De aquí la presidenta está utilizando fórmulas diferentes porque así lo está planteando este artículo, es decir, esta presidenta está actuando, está confrontando de manera directa a Trump con una estrategia, con una idea de lo que no es improvisada, una idea de que no hay que ir a este personaje, no hay que irlo de manera frontal. Lo decía hace un rato el doctor Ignacio, pues hay que saber cómo al toro, cómo va, cómo viene el toro, cómo lo vas no soy el experto, ¿verdad? Aquí el doctor Ignacio nos va a dar una clase y Jesús Manuel, si viene el toro de manera frontal, directa, ¿qué hace, no? ¿Sí? Así está actuando Claudia Sheinbaum y sobre todo también lo interesante es que le está dando resultados, porque en el contexto internacional, a pesar que Canadá y México pareciera que son los
los aliados o los que menos le está afectando estas medidas arancelarias, la realidad es que Canadá es como si fuera, como ya lo ha dicho, como otro estado más en Estados Unidos. Es decir, el gran país que no ha logrado controlar Estados Unidos, no de ahora, sino históricamente, ¿sí? A pesar de que hemos sido catalogados el patrio trasero, pues es México, ¿no? Entonces, es decir, la realidad es que México le debió de haber venido, porque pareciera que en las negociaciones, o más bien en el Tratado de Libre Comercio, México pareciera es el que más ha abusado y el que más ha fortalecido la relación comercial entre los tres países, entre los países del norte de América. El país que más se ha visto beneficiado es México, y que el que los acuerdos entre los países, el que de alguna u otra manera se vio beneficiado hasta convertirse en el socio comercial más importante de Estados Unidos, pues es México. Es decir, pareciera que ahí es donde debería de ensañarse más Trump, pero no, ha logrado encontrar ahí ciertas pistas, lo que no logró, y también lo pone en el artículo, lo que no lograron otros países, como también es interesante el caso de Bukele, el caso de Milei, donde pareciera que se aliaron tanto que era natural que ahí tuvieran unas consideraciones, o el caso también de Francia, ¿no? El caso de lo que está pasando en Europa, y lo que los países europeos también es muy interesante, que no se están, ya se dieron cuenta que no es el gran aliado, no es un amigo, sino es precisamente un actor que va por sus intereses, y si se ponen en el medio o no abonan, pues Europa misma van a resentir todo lo que esto viene. Pues ya no quiero alargar, pero habla de muchos temas, No sé si viste, de lo, Pepe, no sé si viste en las entrevistas que se dieron a la salida de la reunión del día 2 en el Museo Nacional de Antropología. ¿sí? A mí me asombró la de Claudio X González Padre, felicitando y adhiriéndose a las propuestas que hace Claudia Sheinbaum, algo que no me imaginaría yo en el sexenio pasado. Sí, estamos hablando cuando se habla de los niveles de aprobación que A tiene la Claudia, salida, a la salida hacen entrevistas con varios sí, personajes, entre otros sí, Claudio X González Padre. Los demás, pues sí, me refiero, ya. Pero sí, que su hijo estuvo en contra de todo, se me hizo muy interesante. sí, por eso los niveles de aprobación siguen al alza, porque hay muchos que durante Andrés Manuel era incómodo, era difícil de poderlo tolerar. Aquí no solamente están tolerando a Claudia, sino están encontrando puntos de convergencia. Eso me parece significativo, porque está llegando el discurso, al final del día está llegando el discurso de Claudia Sheinbaum a todos los rincones. Está bien. Don Humberto, Gracias, buenos días, qué gusto saludarlos. Perdón que 2 semanas anduve fuera, pero he andado bastante complicado de ¿por trabajo. qué? ¿Dónde fuiste? No, aquí estuve, ¿Cómo está pero Madrid? no, Estaba todavía no, lloviendo mucho, ¿no? sí, pero todavía no me voy. A Puebla, digo. Oigan, muy interesante el artículo de esta Michelle. Sin embargo, yo creo, como lo que dice un comentócrata, que parece que vamos en el mismo rumbo, pero con una mano más dura. Y aunque no se está viendo la mano dura todavía de Claudia Sheinbaum, a mí me parece que a eso va a llegar. Yo creo que los desaires que ha tenido desde la convocatoria que hizo para el Zócalo para dar la respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump, que al final ya no lo hizo así, y luego el desaire que hizo esta semana Adán Augusto López con dos temas importantes. Uno, el hacerle el vacío a Luisa María Alcalde para una reunión donde iban a tratar un tema importante. Y número dos, el alto costo político que le está significando a Morena que la protegida
de Adán Augusto López esté haciendo una promoción millonaria anticipada de campaña. Me parece que eso ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum pues en un escenario realmente complicado, porque pues ya empiezan a circular notas de que Estados Unidos le pidió 8 nombres y ella está dispuesta a conceder 6, uno de los cuales es precisamente quien coordina los esfuerzos de Morena en la Cámara de Senadores. Todo este escenario complica radicalmente las cosas y si a esto le sumamos lo que está pasando en Estados Unidos y cómo está pasando en Estados Unidos, ustedes ya comentaron algunas partes de esto, pero a mí me gustaría comentar dos cosas y dos artículos que les recomiendo ampliamente, uno de Solange Márquez, que se llama The Fotheringay a Hexet, cuando el poder se usa sin responsabilidad, haciendo referencia al protagonista del cuento de H.G. Wells, el hombre que podía hacer milagros, en donde ella recuerda que el protagonista de este cuento ha tenido su actuación con malicia explícita, no con malicia explícita, dice ella, pero sí con peligrosa irresponsabilidad, haciendo una alusión clara a que es una lección sobre el peligro de ejercer el poder desde la improvisación, como tal parece que sucedió con la imposición de aranceles a una gran cantidad de países que incluso menciona Solange Márquez en otro artículo que se llama Aranceles para pingüinos. No, Que es buenísimo. Una exacto, isla donde solo hay pingüinos, otra isla donde hay 14 habitantes, y les ponen los aranceles. O sea, ¿qué onda con este señor? así es. Entonces habla de que las Islas Heard y McDonald pues no tienen ni puertos, ni población, ni infraestructura, ¿no? Dice que Terrible. solo tiene un par de volcanes activos, glaciares y animales silvestres que sobreviven aislados del mundo. Pues ahí sancionó a sus únicos habitantes, los pingüinos. Entonces, haciendo la alusión primaria de que en Estados Unidos está gobernando a partir de la improvisación, también habla de que hay una mezcla peligrosa de impulsos populistas, ¿no? Nacionalismo económico y, por supuesto, cálculo electoral. Y aquí incorpora otra I, además de la improvisación, y dice que la verdadera tragedia no es solo la burocracia mediocre, sino la incompetencia de quienes la administran. Me parece que son dos conceptos extraordinarios para definir lo que está sucediendo con Trump y su gabinete, y lo que está sucediendo, haciendo clara referencia a lo que está pasando en nuestro país. Yo recuerdo hace muchos años que todos los que nos dedicábamos a esto y los periodistas nos sabíamos el nombre de todos y cada uno de los secretarios de Estado. La verdad es que ahorita a mí si me preguntan el nombre de algún secretario de Estado, puedo fallar en por lo menos Yo, 8 yo o 10. solo sé el de Omar García Harfuch, Exacto. y yo creo que ustedes andarán igual que yo, ¿eh? O sea, Bueno, si alguien sinceramente, man. Si alguien levanta la mano y dice cómo se llama el secretario de Hacienda, en menos de 2 segundos Este, ya pasaron Lo, 2 segundos. lo acaban de nombrar, no ¿Me lo sé, puedes lo acaban volver de a hacer nombrar. Acaban. la pregunta? ¿Me la puede repetir, profesor, por favor? No es... Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, eso es lo que está pasando, me parece, también en nuestro país, que se está trabajando y actuando, además de todas las características favorables que le pone esta autora ganadora del Pulitzer, a Claudia Sheinbaum. Me parece que el artículo hace mucha más referencia a todo lo que hizo López Obrador que a las cualidades que tiene Claudia Sheinbaum. Y efectivamente no está parada en un escenario en el cual pueda ella salir, digamos, en el plano taurino en hombros por tomar alguna decisión con respecto a lo que está sucediendo en este país. Lo que, o las decisiones de Trump con respecto a México obedecen más a las presiones en Estados Unidos que a la negociación a la que mandó la presidenta Sheinbaum a A ver, Marcelo a Ebrard. ver, a ver, a ver. Las manifestaciones contra Trump
claro. o las presiones de los industriales, o sea, las medidas que toma Trump bajo tu óptica son por la presión de los industriales. Con respecto a México, sí, y por las manifestaciones, sí, y por la gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. Es un Bueno, tema muy importante. está bien, son puntos de vista, son puntos de Así vista. es. Nada más para redondear un poco y quizá les parezca algo relacionado con la moral, pero a mí me parece interesante el tema, tiene que ver con Musk, no me voy a salir del asunto. Ustedes saben que Musk tiene 13 hijos o algo así, ¿no? Sí, Sí, sí saben, ¿no? sí, Hay uno Se- que nació con el ¿Será que él nombre de sabe cuántos Javier, tiene? ¿perdón? ¿Será que él sabe cuántos tiene? No sé, tiene 14. hay uno que nació con el nombre de Javier. Ok. Ahora Bueno, le no puso se Javier. llama Javier, ahora se llama Vivian Jenna Wilson. Es la hija trans de Elon Musk, que dice que su padre, a quien no reconoce como padre, es desesperado, cruel y en busca de validación. Se me hace muy interesante lo que dice. La hija trans no quiere saber nada del hombre más rico del mundo, se cambió el apellido, es muy popular en las redes sociales y está abriendo camino como celebrity. Su última rajada en Vogue condena a Musk. Hizo el saludo nazi, dice Vivian Jenna Wilson, que tiene 20 años. Y vea usted cómo lo define. Hay un parrafito por aquí donde dice que ella nació por fecundación in vitro, que le dieron el sexo, este, o sea, que le pagaron a alguien para que le diera el sexo de hombre, para que saliera hombre. No sé si esto es posible o no. La entrevista pueden leerla ya en el portal. Nace en Los Ángeles en el 2004, reside ahora en Tokio, tiene una fuerte presencia en las redes sociales, la siguen en X, en Instagram, en Blue Sky, etcétera. Y habla del asunto del saludo nazi. Y bueno, si la hija habla así del padre, ¿cómo estarán las cosas? Lo claro es que ya no se llama Javier. Ya no se llama Javier. Yo creo que en esa se inspiraron un grupo de rock de los años 80, ¿no? Bueno, Pero termino, si ustedes me lo termina. permiten, termino con la idea. Digamos que desprendido de de estos comentarios en artículo escrito en el Universal de Solange Márquez, que habla de la improvisación, de la incompetencia, a mí me gustaría que estuviéramos atentos a otros términos que empiezan con I y que en el gobierno mexicano se pueden llegar a presentar muy A pronto. saber, Ignorancia, Incompetencia. incumplimiento, irresponsabilidad e impulsos populistas también. Entonces, yo voy a empezar a escribir sobre el particular porque me parece un tema interesantísimo. ¿ya vas a volver a escribir? Estoy en eso. Ya escribí un paper para Oye, los temas, pero pues ponle la pluma de la I latina, mi querido Beto. exactamente, ¿no? Porque me parece que es interesante. Les recomiendo de verdad esos dos artículos, si me lo permiten, se los mando con mucho gusto para que los tengan por ahí. Vale la ¿No son pena de leer. paga? ¿No son de paga? No, ¿por qué pagar? No, Apagan. pues es que somos pobres. No, pues leer, nadie paga por leer. Ojalá se pagara por leer este país. No, pero pues luego entra uno a ciertos portales donde hay que Ah, pagar una cuota no, para poder estos están leer. abiertos. Estos ya nos los manda abiertos. Bueno. ¿Mm? Y Bueno, bueno, yo quisiera, si me permite, comentar una cosa adicional, y que fue la entrevista que tuvo Marcelo Ebrard esta semana con López Dóriga. Buena, Además de buena que entrevista, ¿eh? duró un buen rato, Sí, buena, muy clara. se plantea, y sobre todo por la idea de que el país menos fastidiado por los aranceles fue México, que finalmente la visión era la más difícil, y sin embargo no fue así el resultado. Y sobre todo hubo dos comentarios que me llamaron mucho la atención. Uno, cuando hablaba precisamente de que, porque fue lo que dijo Marcelo Ebrard, que hay que reconocer que Estados Unidos es el motor del mundo en términos de fabricación, etcétera, etcétera, pero sobre todo que tenía pleno empleo, que los diferentes fabricantes de automotrices que habían platicado con ellos le comentaban
que tenían una gran dificultad para conseguir personal para las plantas. O sea, hay una gran oferta de empleos. Entonces, esto llama la atención porque si esto es así, ¿para qué quieres más plantas si no tienes con quién trabajarlas? Y si gran parte de la gente que lo puede trabajar tanto en las plantas como, por ejemplo, me voy al otro extremo, hasta el campo, pues lo estás asusando, acosando y sacando, ¿no? Esto me parece raro. Y esto me llamó la atención con dos noticias. Una, la del cierre para el año que entra de la planta de Argentina de Nissan y la concentración en Nissan de prácticamente toda la producción de esta empresa japonesa en América Latina. Y me sorprende porque hace 2 semanas se había hablado la salida de Nissan de México, que supuestamente sirve de Estados Unidos, y resulta que no es así. Se viene la de Argentina, que además es un golpe bastante fuerte para mi ley, ¿no? Y la otra, la que se hizo hace 2 días, de la planta de Volvo, ¿no? Que ya se estaba presentando en Nuevo León, y que ahora no solamente pasó eso, sino que va a duplicar la cantidad de inversión en esa, en esa zona, ¿no? Sí, Entonces, pero no es la que habían anunciado en Monterrey Tesla, la inversión es muchísimo más alta que la que está diciendo Volvo, ¿eh? no, claro, pero supuestamente no iban a invertir nada, supuestamente la idea de Trump era jalar todo Estados Y nada más Unidos. que Volvo, aunque es sueca, la firma está en la lista de las marcas de Ford. Sí, está bien, o sea, Pero me, y me sor- me sorprende, el pues, cierre parcial de las dos plantas Stellantis o Chrysler, como se llaman ahora, eso yo creo que también es un golpe, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, y son medidas muy raras porque teóricamente van a contraflujo de lo que se está comentando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Bueno, Pero nada bueno, más para documentar lo que estábamos diciendo hace rato de Morante. Aquí está el ay, capote qué de Morante en chulada. la Puebla, de la Puebla, en Moral Zarzal. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, perfecto, caray. Yo voy a llegar un día después de la última corrida del 15 de junio, caray. Caray, es que no se mueve nada, caray. Esos 3 pases así son impresionantes. Y es el momento en el que es más difícil, sobre todo porque pues está empezando, ¿no? ¿No te recuerda un poco a Manolo Martínez? Sí, por supuesto. Eso, A los manolistas, sí, sí, sí. Hasta ¿eh? se parece, ¿no? ¿Qué te Sí, sí, parece? A lo lejos. ¿Qué está te igual de parece, cachetón. Bueno, seguimos con otros temas. Fíjate, Bueno, nada perdón, más vi aquí un encierro, vi que un también, encierro de Manolo en la Plaza Santa María de ahí de Querétaro, y, Ajá. y- y es muy parecido ahorita a lo que dijiste, o sea, parecía que Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Tiene sí, un sí, sí. parecido, no sé si por lo gordo o por el estilo de torear, de no moverse, quedarse ahí plantado. Y esa No, las dos correteadita al cosas. toro, alguien la podría criticar. No, al toro no lo corretees, hombre. El toro tiene que Sí, sí, sí. regresar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, pues don Humberto Aguilar no está ahí. Yo voy a una, no, yo voy a una tienda, pero el viernes, vamos a ver. ¿A dónde? Ahí al rancho de unos amigos. Cerca Vas a ir a una tienda, de. ya están prohibidas las tiendas. ¿Ah, sí? Pues sí, es en el Estado de México, Pues sí, vamos en la a Ciudad ver. de México, sí. Y No, 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 no. Bueno, van por Tlaxcala. Michoacán ya se dio, ¿eh? En Michoacán se suspenden corridas de toros con sangre, se respetan las peleas de gallos porque las peleas de gallos las controla la mafia, los toros no. claro. Y van Y por ahí no cae Tlaxcala, ¿eh? sangre. Van por Tlaxcala Sí, ahí el a problema de los. suspender. Claro, la diferencia con las peleas de gallos es que sí utilizan instrumentos elaborados por el hombre para hacerse daño. Las No, es que hay navajas, sangre, pero lo controla la mafia claro, sí, sí, y los sí. toros no. Así es. Bueno, Bueno, entonces sí vamos a platicar del pando, ¿verdad? a ver, queremos oír tus puntos de vista sobre los manejos financieros de Tití, El domingo beneficiando a pasado, su hermano para fumigar las oficinas del PAN. dos cosas. Uno, tan grave es el contenido del informe que se presentó por parte de la dirigencia actual
como la filtración que se da precisamente de este tipo de documentos. Por eso tenemos nosotros órganos institucionales como el Consejo Estatal del Partido, en donde se presentó, además de la propuesta de aprobación, para aprobación del presupuesto de este año, para que el partido trabaje, también se presentó el informe que guarda precisamente la entrega-recepción de la anterior dirigencia con respecto a esta. Hay casos de escándalo, digo, el que no aparezcan 10 laptops, me parece que eso es muy fácil de rastrear y de fincar responsabilidades en su caso. No me parece mal que los funcionarios se queden con una laptop, siempre y cuando desde el principio se les diga, oye, este va a ser tu instrumento de trabajo durante los próximos 3 años y te vamos a descontar, por decirte algo, 100 pesos diarios como una cuota significativa para que tenga sentido de pertenencia de ese instrumento de trabajo y cuando concluya tu función, se vaya contigo la laptop. No me parece mal los bonos de fin de ejercicio por parte de o a los trabajadores. Sí y solo sí, siempre y cuando estén presupuestados al inicio del ejercicio presupuestal. Sí, el escándalo se da porque a algunos trabajadores se les da un bono de conclusión, no renuncian como toda gente decente debería hacerlo cuando llega una nueva administración y demandan al partido para que les den una indemnización. Entonces me parece que lo que está mal es haber recibido un bono de conclusión de ejercicio, haber demandado al partido o amenazado con demandar al partido si no se le pagaba una indemnización. Y esto, evidentemente, hace crecer la deuda con los pasivos laborales hacia el presupuesto del partido. Si a esto le sumas que son aproximadamente 10 millones de pesos lo que el partido va a tener que pagar por concepto de multas al Instituto Nacional Electoral por diferentes rubros como no haber presentado a tiempo el informe de gastos, no haber informado sobre tal, haber presentado una falsa publicación, etcétera, etcétera, me parece que es muy grave. Yo solamente tuve una intervención en el Consejo Estatal y pedí que se hiciera una investigación del porqué de las multas al partido, que se nos dijera claramente si es por omisión, por incompetencia o por negligencia o por las tres, porque me parece muy grave que un partido político que está pasando un momento complicado en el tema presupuestal, pues todavía le esté pagando 10 millones de pesos al INE por concepto de multas. Entonces, es todo un tema que se tiene que resolver evidentemente Oye, pero dentro de estas investigaciones, de lo del INE, de devolverle dinero, esto, ¿habría que buscar la responsabilidad de la dirigencia pasada? No, pues por supuesto, si fue en la dirigencia pasada donde se dio este tema. O sea, que se diga por qué el partido es multado por no presentar un documento doctrinal, como lo exige el INE trimestral y semestral. Uno. Dos, que se diga por qué o cuál fue la causa por la que no se presentó un informe de gastos de campaña en tiempo y forma. Se tienen que fincar responsabilidades. Y yo no estoy pidiendo que se sancione o que se les cobre el dinero de la multa, pero caray, hombre, si hay alguien que por su incompetencia, por su olvido, por su negligencia, por su falta de capacidad, provocó que el partido fuera multado, me parece que ya no se le debe dar ninguna responsabilidad a quien tuvo esto o a quien puso a esa persona ahí, porque luego se dan los casos que en el pago de cuotas a los cuates, pues la incompetencia, la improvisación, por eso me llamó mucho la atención el artículo, ¿no? Porque esto hay que llevarlo a todos las esferas en las que nosotros nos desenvolvemos. Actuamos con improvisación, actuamos con incompetencia, actuamos con ignorancia, somos incumplidos, actuamos con irresponsabilidad o también tenemos impulsos populistas, ¿no? Entonces, sí es grave el tema en el Partido Acción Nacional.
creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de la actual dirigencia de buscar sumar a los actores de la anterior administración, pero pues eso no es posible si no asisten a las reuniones de Consejo Estatal y solo mandan pues a un grupo a tratar de señalar las cosas, ¿no? Entonces, o lo que estuvo mal, no en la administración de Augusta, sino lo que estuvo mal en la administración de Genoveva Huerta hace pues 6 años que empezó su administración. Entonces, yo les decía ahí en corto, caray hombre, estoy viendo el debate que se da, o más bien la argumentación que dio López Obrador durante 6 años. Oiga, pues sí está mal el bono que se les dio, pero estuvo más mal y más alto el bono que se le dio a la gente de Genoveva Huerta cuando terminó su administración en el Partido Acción Nacional. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, mientras no hablemos las cosas con claridad y mientras no dejemos de echarle la culpa al pasado, pues vamos a estar igual, porque parece que estamos metidos en el segundo piso, pero ahora del PAN, ¿no? O sea, uno pensaría que el ser dirigente de el partido Acción Nacional hasta te costaría dinero. Pienso Antes, en antes y ahora Pedrito ya. de la Torre, pienso en David Bravo y sí de León, Piensa en mí, pagaban de su bolsa los cafés para los periodistas en las ruedas de prensa y hoy día el ser presidente del PAN te permite hacer negocios con el presupuesto. bueno, no lo sé, Y yo si nunca, esto pasaba en el partido, ¿habrá sido solapado en el ayuntamiento o hay una relación entre unos y otros? pues ahí sí no lo sé, porque no se habló de negocios. Yo, por ejemplo, el caso de la fumigación esta, cada, ¿qué? Cada mes. Cada mes, pues es una barbaridad, digo, Pero no, yo fumigo cada 3 meses. pues yo en casa fumigo una vez cada 6 meses, imagínense. Claro, pero yo vivo en una casa de 400 años. Sí. Hay una problemática Y hay que cuidar las vasijas de centenarios, porque esos no se pueden. No, porque ya están vacías. Ya es la pura vasija, no tienes Me las centenario. llevó el PAN. Hay que cuidar las vasijas. O sea, es que todo esto me lleva a preguntar, no a afirmar. ¿Quién soy yo para afirmar? Pero pregunto, ¿en el PAN hay corrupción? No, no. Está ya Ah, contestó el doctor. A mí ahorita que Humberto está diciendo esto, me empieza a preguntar, y escuchándolos, en qué momento, bueno, pues el partido empezó con este tipo de situaciones. Ahorita que decía, ya estamos como Andrés Manuel, ¿no? Que le echaba la culpa al pasado porque se dieron un bono más alto, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿en qué momento se empezaron a dar los bonos? ¿Sí? ¿En qué momento? Y en ese momento no dijeron nada, no hicieron nada, o cómo se ha manejado al partido para llegar a esta situación, ¿no? Porque pues me queda claro que en el camino, pues empezaron a hacer o a llevar a cabo acciones que antes no eran toleradas, ¿sí? Pues mira, No, déjame te cuento algo. Yo fui un funcionario del partido durante muchos años a nivel nacional. De verdad yo no recuerdo porque no había dinero. Digo, sí me pagaban un sueldo significativo, pero yo no recuerdo que me hayan pagado un bono y mucho menos por la cabeza me pasaba demandar laboralmente al Partido Acción Nacional. Digo, pues, nunca me pasó por la cabeza. Ahora, claro. yo insisto, yo no soy enemigo de los bonos de eficiencia, de los bonos de salida, ujú. pero esos deben de estar presupuestados. Si no están presupuestados, lo único que haces es debilitar a la siguiente dirigencia con una irresponsabilidad en la actuación. Ese es el problema. Y si a eso le sumas que a quien le das un bono de desempeño no te entrega su renuncia para dejar en libertad al siguiente dirigente de contratar a alguien, lejos de eso, demanda al partido laboralmente para que lo indemnicen,
pues evidentemente tu pasivo laboral va a crecer de una manera importante y en lugar de dedicarle el dinero para poder hacer crecer al partido, para poder formar cuadros, para poder pagarle una rueda de prensa, digamos, decente a diferentes reporteros, pues no se puede y entonces haces las ruedas de prensa en un cafecito muy chiquito en donde los reporteros pues Que están. antes era en las oficinas de las instituciones. Sí, eso sería Sí. ideal. Lo que pasa es que Oye, también ahora los reporteros ya no van a las oficinas, ya no hay reporteros de bueno, cámara. pues entonces necesitas un comunicador que promueva, que provoque, que convoque, ¿no? Te propuse, Creo que o sea, a mí te propuse a ti. lo que no, yo ni más que, lo que me preocupa es que Mario Riestra está sacando los trapitos al sol. Ujú. ¿Eso es bueno para el partido? O sea, ¿hasta dónde lo que Mario Riestra y Genoveva Huerta están haciendo es una limpieza a fondo de lo que estaba pasando en el partido? Empecé mi intervención diciendo que tan grave era que se dieran estos temas como filtrar la información y no tratar de resolverlo al interior del partido. Ya. Yo vengo de una escuela en el partido en donde nos decíamos de todo y salían a resolver todo en el Consejo Nacional, en el Consejo Estatal y jamás se filtraba nada. Entonces, me parece que es una cultura completamente diferente. Yo no sé si lo filtró alguna de las gentes de Mario, no lo sé, o si lo filtró igual alguna de las gentes que no está con Mario, ¿no? Algunas de las personas que no lo apoyan, pues también para hacer escándalo público en donde no debería de haberlo, ¿no? A mí me parece que es más importante para A los ver, panistas ver. En el viejo PRI, se acostumbraba que el que llegaba le tapaba todas las cosas malas que hubiera hecho el anterior. Yo nunca milité en el PRI, no sé. No, en el viejo PRI. Ah, ok. En el PAN, durante una época sucedió lo mismo cuando el mismo grupo controlaba al partido. Se tapaban. ¿Será que ahora llega otro grupo y dice, ya estuvo suave, vamos a ventilar esto y caiga quien caiga, tenemos que limpiar al partido con miras al 27? No he visto yo esa actitud por parte de la nueva dirigencia y pues yo insistiría, me parece que para los panistas es más importante o debería de ser más importante ver que Mario Riestra firmó un convenio con una universidad precisamente para intercambio de información, etcétera, etcétera, que un escándalo de que denme la lista de los que fueron beneficiados con el bono o con la indemnización. La verdad es que a mí me parece, les cuento una anécdota, porque pues, no es una infidencia. La gente del Lalo es la que pide que se dé a conocer la lista de a los que se indemnizaron. Pues todos eran gente del Lalo o afín al Lalo. Entonces, me parece que se dieron un balazo en el pie ahí, porque nadie había reclamado la lista. O sea, se dijo, hay 25 casos en este asunto y eso cuesta tanto y le estamos haciendo frente al pasivo laboral. Ese es el informe que se dio. Pero si llegan y piden nombres, 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 pues se dieron los nombres y pues ahí salieron pues más raspados unos que otros, ¿no? Tengo Y luego, No, no se entiende nada. Les decía yo que si en el pasado, cuando habían salido algunas otras dirigencias, se habían dado bonos. no lo sé, yo nunca he estado en esta dirigencia estatal, pero me queda claro, por lo que se dijo ahí, Clau, que por lo menos en la dirigencia de Genoveva Huerta sí se dieron bonos. Desconozco si estaban presupuestados o no. Y me queda claro que en esta dirigencia anterior de Augusta se dieron bonos. En lo pasado no te lo puedo decir, yo no estaba aquí en Puebla, no tengo ni idea. Fíjate Fíjate que que me parece que Eso es sería interesante. interesante. Eso es interesante, Claro, Beto, porque quiere decir que el partido de oposición más importante a Morena se maneja como una empresa, no como un partido político.
O sea, ¿dónde está la vocación? ¿Dónde está la camiseta? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el salir a pegar? Yo me acuerdo mucho de Ángel Alonso y Díaz Caneja, que no era pobre, que no era pobre. Lo veías caminando en las calles pegando su propaganda. Ponía un ejemplo de cómo se hacía política en aquella época. Tú mismo, Beto, tú mismo. Sí, sí, Pero sí, hoy día, yo me como subí a los que postes. Mario Riestra lo vi también llenándose los zapatos de tierra y demás. Pero Tenis, él usa la tenis. dirigencia, bueno, ahora son tenis. La dirigencia pasada, pues yo la veía en camionetotas, mano, y con choferes. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el espíritu del panismo, Beto? Pero bueno, pues no cabe duda que los tiempos han cambiado. Yo estoy, digamos que mi actividad, digamos, en el PAN fue más bien a nivel nacional. En Puebla, la verdad es que yo recuerdo muy pocas actividades, además de la actividad de campaña en las que participé. Yo he ido a la calle desde 1986, luego fui a la calle en 1997, en 1998, fui a la calle en el 2006, fui a la calle en el 2021 y ahora pues fui a la calle en el 24. Es decir, mi actividad ha sido más bien de consecución de votos para la elección y he ganado pues la elección de el local, la elección a senador de la República, a diputado federal y he perdido pues la elección ahora en el 24, como perdí la elección del 86, que era una campaña testimonial, pero por cierto en Zacapoaxtla deben de tener todavía mis pósters por ahí pegados en alguna parte. Pero bueno, yo creo que son visiones diferentes, por eso yo nunca he querido ser dirigente estatal del partido. Me parece que no es compatible mi forma de pensar y de ver al partido con la dinámica actual. Sí puedo coadyuvar, por supuesto, y lo haré con mucho gusto en el momento que a mí me lo pidan, pero son dinámicas diferentes, mi querido Jesús Manuel, sin duda alguna. Lo que pasa es que perteneces. Eso es una realidad y yo creo que esa es una de las herencias negativas que dejó el morenotismo. Es mi opinión, es Sí, mi opinión. El yo doctor Arbezú levantó la mano Muchas adelante. gracias. Fíjate que lo que y pasa de es que oreja Beto, para el torero. Beto pertenece al partido y entonces es parte de lo que él es y significa. O sea, los que no hemos militado en partidos no podemos compartir eso, pero yo lo que siento, no sé cómo lo veas, Beto, creo que el gran problema es la tentación del pragmatismo. Hubo una presentación que hicieron ahí en Cuchara, Cuchillo y Tenedor, de las primeras con ¿cómo se llama? Francisco Fraile, que me gustó mucho, cómo Estuvo empezó a buena esa plantear entrevista. toda, buenísimo, o sea, planteaba toda la historia del PAN, cómo empezó a trabajar el rollo y todo. Y al final hubo una pregunta de que dijeron, bueno, pero ¿y después por qué explicas un tipo de decisiones que se tomaron? Y dijo, bueno, es que esto es pragmatismo y aquí hay que ganar como sea. Yo dije, caray, a lo mejor el problema está por aquí. Es decir, esto traiciona lo que es mi origen, o sea, cualquiera comete errores y cualquiera se puede embarrar en mil cosas y puede cometer mil cosas y finalmente se corrige, ¿no? Bueno, cometiste un error, cometiste un delito, pues ya lo enfrentas, pides disculpa y adelante, sigues otra cosa, pues ¿qué más le vas a hacer? Pero la bronca no es esa, la bronca es que se perdió la idea de lo que era primero de lo que es una oposición y segundo, del país que pretendía construir Acción Nacional desde su fundación. O sea, ¿qué país estamos construyendo ahorita con Acción Nacional, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, ¿qué país está construyendo con la 4T? Por lo menos hay una propuesta de algo, no sé si me explico. No digo que esté bien, es que hay una idea de lo que se está construyendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues puedes saber si vas hacia allá o no. Entonces, primera cosa creo que es esa. Segunda cosa, creo que despreciamos el ser fiel en las partes pequeñas del presente, como si todo fuera cuando va a ser al futuro, ¿no? O sea, allá es cuando vamos a ser felices, ¿no? O sea, cuando estemos allá todos vamos a gozar, ¿no? Pero ahorita pues hay que trabajar, hay que meternos, no, no, no. El vivir la idea que estás creando el día de hoy es lo que le da una fortaleza a lo que estás proyectando. O sea, yo lo que veo ahorita comentamos, ¿cómo es posible que la doctora Sheinbaum tenga
80% de aceptación. 80%. Pues, Tórico. o sea, obviamente están pasando mil cosas, pero lo que pasa es que hay una congruencia. Esto que decíamos de la verificabilidad, de que es verificable lo que están diciendo, les da una gran fortaleza. Que me parece que esta trampa, porque creo que fue una trampa de pragmatismo, o sea, la visión, no la vida pragmática de solucionar los problemas del momento, pues eso debe ser todo el tiempo, eso me queda claro, pero justificar con el pragmatismo, ir en contra de lo que pensabas, creo que fue el gran problema que se le presentó, la gran tentación, y donde se fueron desviando, no solo Acción Nacional, sino varios partidos también de izquierda, ¿no? Sí, Y un comentario, Humberto, nada más. Eh, es interesante así tu postura, que no solamente pones el dedo en la llaga, sino también abres el desafío hacia dónde debería de estar o dónde debería de ir una acción nacional, una dirigencia. Pero me parece, bueno, porque al final del día estamos hablando de cómo se mercantilizó el PAN, ¿sí? Cómo realmente pasó de esos años de lucha, de ímpetu, de ciudadanía volcada hacia construir un proyecto alternativo, a lo que realmente ha pasado ahora, ¿no? Es decir, cuál es, qué motiva a Acción Nacional, cómo se mueve Acción Nacional. Y lo digo en la lógica de Lozano, ¿no? Que Lozano ahora lo vemos trabajando en Puebla con Acción Nacional. Y al final del día, Lozano no viene a voluntariamente, seguramente viene porque pues le pagan y porque lo incentivan a que venga a Puebla. Y ese recurso, en lugar de destinarse allí, eh, se destinara a otros lados. ¿O por qué justamente pensar en un Lozano como El Salvador en la lógica poblana? Oye, perdón, ¿de qué Lozano hablas? Lozano Alarcón. ¿Está aquí en Puebla ya? No, lo vi recientemente en algunas imágenes de que está apoyando a la dirigencia y está dando, no sé qué esté dando, si cursos, capacitación o vino a dar una charla, una conferencia, pero me llamó la atención, ¿sí? O sea, personajes bueno, no sé si siga siendo del PAN, Bien. pero sí, sí es interesante lo que representa y cómo sostener una dirigencia, o más bien cómo sostener a Acción Nacional en Puebla con pilares como este personaje. no lo sé, la verdad es que pues son personajes altamente cuestionados. Como ahorita al interior son altamente cuestionados, los que administraron el municipio en Puebla, ¿no? Los últimos 3 años. A mí me parece que sí hay, y yo creo que lo comenté en algún momento, pero como yo hablé en favor de Mario Riestra en la sesión de Consejo Estatal cuando fue electo, la parte central no fue una promoción de Mario Riestra, sino fue un llamado a la responsabilidad por parte de quienes estaban contendiendo. Y yo decía, si es cierto que uno de los candidatos dice que llegando a la presidencia del partido va a haber un espíritu de inclusión, un espíritu de aquí cabemos todos, y si es cierto que el otro candidato dice que sea cual sea el resultado, se va a sumar, dije, si se conjugan las dos cosas, vamos a tener un partido unido. Desafortunadamente, el candidato que perdió impugnó en primera instancia el resultado de la elección y esto motivó a una fricción que era innecesaria porque el número de votos por el que se ganó, la verdad es que pues no era determinante la impugnación para el resultado electoral. Entonces, me parece que no tenía razón de ser. Y por la otra parte, me parece que en el esfuerzo de inclusión, pues el nuevo presidente del partido se ha topado con pared, con diferentes actores políticos. Una, que no les permiten acercarse para sumarse, o dos, que no quieren sumarse porque no comparten la visión
que se tiene en el partido en la actualidad. Entonces, pues es complicado porque yo no veo a una sociedad, y no está José Manuel aquí, pero yo no veo una sociedad activa y participativa volcándose a favor del Partido Acción Nacional y diciendo que es el partido político que puede ayudar a salvar este asunto. No, no la veo. Y me parece que es en lo que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Por eso ahora en esta, no sé cuál sea la pantalla que ustedes tengan, pero a mí me pone atrás mis libros y junto los libros del doctor Ojeda. Si sumamos todo ese conocimiento, a lo mejor podríamos estar. Hay los de Claudia también. Ah, bueno, poco. Bueno, a ver, rápidamente, yo lo que veo, y Beto, en ese sentido, digo, no he continuado con mis investigaciones, yo investigaba el PAN y el PRD en Puebla particularmente, son temas que he agarrado desde la maestría, Ya el y, PRD y se acabó, exacto. veo, pues sí, sí, y tengo que seguirlo, ¿no? Pero fíjate que hablando con algunos panistas, porque sondeando, hay gente que se siente decepcionada ahorita y que apoyó a Riestra. Yo les diría, como panista, digo, a mí me interesa como investigadora, pero eso lo tendría que ver el partido. Y además, yo que lo observo desde acá, digo, estos están como Morena, ¿sí? Eso es lo que se percibe. Yo lo percibo de este lado. Me pueden decir que no, ¿sí? Y pueden armar muchas cosas, pero yo lo que estoy viendo, ¿sí? Y ahí tendrían ustedes que analizar como panistas y como parte del grupo, hasta cómo los percibe la sociedad. A lo mejor ellos dicen, los que están ahorita dicen, es que nosotros queremos limpiar el partido, y la sociedad percibe que lo que pasa es que traen una pugna que en realidad no es para limpiar al partido, sino más bien para acabar con el otro grupo. No lo sé, habría que analizarlo y ver las notas. Y a mí lo que sí me llama la atención es que esto pueda repercutir precisamente en la sociedad. Estaba viendo los resultados de las elecciones extraordinarias y me parece que los partidos también tienen que analizar esos resultados porque es parte de cómo se percibe a los partidos políticos, indiscutiblemente de cómo estén llevándose a cabo las cosas. Y yo diría, en ese sentido, 3D. Hay gente decepcionada, hay división en el partido y yo no sé si esto provoque el declive del partido. Fíjate que ¿Cuánto? mencionaste algo interesante sobre las elecciones extraordinarias. Hay o hubo panistas que criticaron que el PAN se fue a tercera fuerza en las elecciones extraordinarias. Por favor, habíamos perdido en las anteriores, se anularon las elecciones, no puedes echarle la culpa a esta dirigencia de haber quedado en tercer lugar en todo el asunto. No, Eso se quedó en... oye, espérame, pero el punto de partida para esa crítica fue que se alejó del PRI. Sí, bueno, Y eso, yo no milito en ninguno de esos partidos políticos ni en ningún otro, pero yo veo con buenos ojos que el PAN se haya alejado del PRI. claro, mira, al final, olvidémonos de la persona, pero al final la gente vota por un partido político y en Venustiano Carranza la gente votó por un partido político y ese fue el PAN porque no fuimos aliados con los demás. Y de ahí viene una crítica que se da entre dirigentes de partido que muchos han calificado como, pues, sin sentido. Digo, la verdad es que fuimos aliados en el pasado y ahorita estamos sacando los trapos sucios. ¿Por qué no dijimos que no fuéramos en alianza en la anterior elección y esto se hubiera acabado, ¿no? Al PRI le acaban de renunciar, no sé, creo que 200 jóvenes. El PAN está haciendo un esfuerzo yendo a las universidades. Pues esas son las cosas que se tienen que valorar. Pues si hay una crítica y Oiga, respuesta. un tema que no puse y hasta ahorita me estoy dando cuenta es el de la orden del juez para que Mario Marín regrese al altiplano. Habían salido fotografías de algunos periodistas y exfuncionarios marinistas comiendo con él. Se sabía a sotto voce de algún personaje o dos que estaban gestionando las comidas, de gente que lo iba a ver, a saludar, a platicar con él, porque pues eran sus amigos
antes, durante y después, ¿no? Dicen que a los amigos se les conoce en la cama y en la cárcel, ¿no? Entonces, pues fueron a verlo. Y de pronto, Lidia Cacho que se movió y levantó otra vez la polvareda y regresó al penal. Pues sí, pues sí. Ahí sí qué qué se puede decir. Son Nada. cambios de medidas cautelares, es como el caso también aquí de el juicio a Javier López Zavala, Zavala por el asesinato de la activista esta Cecilia Monzón. presunto, porque no lo han Presunto, culpado. presunto, Sí, presunto. Pues también, pues eso es una cuestión de estrategias jurídicas que presentan la defensa y la parte acusadora, ¿no? Ah. Bueno, ¿algo más? Nos vamos. pues ¿Ya vieron mi nueva, Sí, sí, pulsera. sí. No, ¿qué es? es una pulserita? La bandera española. Es ¿Tú la eres bandera español? española, Flores. ¿Tú eres español? muy Yo usada por soy los poblano, Yo soy mexicano. yo soy poblano. también, de Pero mexicano. ¿eres poblano de Puebla o de Morente de la Puebla? Ignorante de la Puebla. Oigan, y hay que ver también la elección del Poder Judicial, cómo van las campañas y No, pues todo eso. para qué si ya sabemos quién va a ganar, hombre, por favor. Dora la Ay, pues, transformadora, ¿ya vieron eso? sí, Sí, sí. precisamente, cómo El se ha miércoles banalizado. recibo a dos aspirantes a magistrados por el sexto circuito, uno en materia mixta y otro en materia administrativa. Recibo a dos candidatos en el programa de la noche del miércoles. A ver qué tal. Pues Está mucha bueno. suerte. Bueno, A ver si señores, transmiten muchas algo, porque gracias. yo vi la Un foto abrazo. de una candidata en Chihuahua que esa sí puede ganar, ¿eh? Sí, pero en un concurso de... ¿Y qué crees que es esto? Por sus atributos físicos, no ¿Y qué intelectuales. crees que es esto? Caray, hombre. Qué pena, Pero pues es el país en el que nos tocó vivir. definitivamente. Comentarios Qué horror. finales, señor Ojeda, señor Arbezú, Claudia, Beto, ¿ya nada? ¿Nos vamos? Pues nada más, sí, Bueno, vamos, ya, para qué platicamos de Silvano Aureoles y su hermano? ¿Ya lo detuvieron, por cierto? no, Sí. ¿no No, lo a Silvano tuvieron? todavía no, pero No, está ayer prófugo. incautaron unas casas del hermano con La una serie de cosas. Interpol creo que ya tiene una ficha, ¿no? Ya lo está Sí, siguiendo, No, ¿no? Creo. ya tiene ficha roja, sí, sí, pero no lo han detenido. no, 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 pero le dieron un, ay, ¿cómo se llama? Un amparo a una de las empresas que manejaba. está Y se lo bien. van a ratificar en 3 días. Bueno, nos vemos la próxima semana, Bueno, señores. Un Claudia, abrazo. gracias. Luego. Está bien, un gusto buena en saludarlos de semana. nuevo. Gracias. Bye.